todos estos personajes que estoy hablando, ya, sigo de largo. Todos estos personajes se sedujeron, o sea, entraron en una pasión por el marxismo, pensando que el marxismo iba a tener en tierras latinoamericanas, por nuestra calidez de corazón, por nuestra fraternidad, nuestra manera de ser latina, iba a ser una cosa tan linda como lo que había sido la Revolución Cubana en sus primeros años, por la propaganda que había, porque incluso en sus primeros años, Fidel Castro, por ejemplo, mandó a los campos de educación, de reeducación, a los gays. A los gays los mandó. Eso fue, creo que el año 64, 65, si no me equivoco. Alguien me puede corregir. Pero ya estábamos con... Era evidente que era un sistema totalitario, pero esto de que yo conocí personalmente al fundador, al gran ideólogo de todo esto, que era demócrata cristiano, que era don Fernando Castillo Velasco. Lo conocí mucho porque estuve pololeando con su hija, entonces era suegro mío, en los años 80. Entonces, con él conversábamos y me decía, qué cosa más linda ir a Cuba y no tener que desembolsar plata, tomar todas las cosas, todo era gratis. Bueno, yo creo que ellos iban a una especie de tour guiado, era un tour guiado, porque después la misma hija de Fernando Castillo, que era Carmen Castillo, la que conocí yo en París, contaba que en la élite se comía bien y en el bajo pueblo se comía muy mal, o sea, menos de lo que requiere el organismo. Entonces ella se dio cuenta de eso porque llegó a la élite, la Carmen Castillo, por ser viuda, digamos, de Miguel Enrique, el fundador del MIR, que murió en una refriega donde ella estaba embarazada, y logró llegar entonces a la élite en Cuba, a la élite. Y después tenía unas amigas que eran refugiadas, amigas chilenas que estaban refugiadas en La Habana, y fue a verla y vio que la diferencia era tan grande, y de ahí que se fue a París y prefirió estar en París y se volvió más socialdemócrata, anarquista. Era una mezcla extraña, pero que no, tratando de no contradecir su corazoncito, que él veía que no era lo que ella pensaba que iba a ser, lo que le decía Miguel Enrique que iba a ser. Entonces, Fernando Castillo Velasco hablaba permanentemente de lo bello que era todo este sistema y de lo bello que era la idea de ser, porque soy cristiano, soy marxista. Entonces vámonos a los hechos históricos. Los hechos históricos comenzaron, como les digo, en abril del año 67 y esto se fue gestando hasta que el 11, antes, hubo una marcha de la juventud de la Universidad Católica de Valparaíso, marchó por la carretera 68, que en aquellos tiempos era una carretera angostita, que dando curvas por los pueblos, no era la que hay ahora, está a otro lado. Cuando ustedes vayan por la carretera 68, van hacia Valparaíso, de Santiago a Valparaíso, a mano derecha, van a ver unos pueblitos y hay una carretera. Esa carretera les recomiendo hacerla en auto, es muy bonito. Bueno, entonces se fueron caminando y llegaron a Santiago para generar una toma de conciencia de que las universidades no podían estar en manos de rectores fachos o momios, gente que no tenía sensibilidad con respecto a lo que sufría el pueblo. Entonces, eso fue lo primero que sucedió. Y después, el 11 de agosto, se produce la toma de la Universidad Católica. Esto se produce ese día y fue tan secreto todo esto que no sabía el enemigo, digamos, que eran los gremialistas, el recién fundado movimiento gremialista, que pretendía precisamente que no se politizaran los organismos intermedios. O sea, pretendía ingenuamente que podíamos dejar neutro, sin política ni de derecha ni de izquierda, a los organismos intermedios. Graso error, que lo hemos vivido hasta el día de hoy. El gremialismo siguió esas ideas. Y Jaime Guzmán, a pesar de su error, era un héroe. Y lo voy a ir diciendo en el detalle, porque era un verdadero héroe. Entonces, él era el jefe, el presidente del centro de alumnos de los estudiantes de Derecho y de Agronomía.
y él fue con los estudiantes de Derecho y de Agronomía a recuperar la Casa Central y se armó en la calle Marcoleta una batalla campal de 2 horas donde llegó la televisión a filmar y en esa batalla campal finalmente ganó la izquierda porque tenía ya las puertas de la universidad, la tenía con unos candados gruesos. Y ahí llegaron a la televisión a entrevistar a Miguel Ángel Solar. Miguel Ángel Solar dijo, esta es una convocatoria legítima de los estudiantes para democratizar profundamente la universidad, para que la universidad esté comprometida con los pobres, con la causa de los más desfavorecidos, etc. Y habían llegado ese mismo día 40 barbones de extrema izquierda que llegaron de la Universidad Técnica del Estado, de lo que es ahora la Universidad de Santiago, que era un antro de gallos de guevaristas, partidarios de Guevara. Entonces esos 40 fueron también a la refriega y después les dice Miguel Ángel Solar, le dice, oye, váyanse, eso está registrado en audios, váyanse. Y de ahí lo entrevistan a él, entrevistan a Juan Gabriel Valdés Sublet, el hijo de Juan Gabriel Valdés, que fue canciller de la Bachelet, ese gallo. Fue canciller de la Bachelet. Bueno, y estaba el cura que comandaba esto, el sacerdote, se llamaba Mariano Puga, que murió hace poco y lo festejaron y hicieron no festejaron, pero le hicieron una especie de rito funerario en la Plaza Baquedano, los manifestantes de octubre, porque murió hace poco Mariano Puga. Yo fui a una misa Mariano Puga y él estaba en el templo era una mediagua, la construcción más ligera que había en aquellos tiempos, que se construían por miles para soluciones habitacionales de los problemas habitacionales que había en Chile, porque había una economía estatista y se acusaba de que era una economía capitalista. Y la economía capitalista apenas pudo funcionar con Pinocho, porque ahora la economía que acusan que es capitalista tampoco es capitalista, porque es una economía donde hay empresas estatales, o sea, en un contubernio hay una especie de unión de las empresas, grandes corporaciones con el Estado. Por lo tanto, tampoco vivimos un capitalismo en este momento. En Chile hemos vivido un capitalismo en tiempos Pinocho y después ya se fue degenerando y el capital, lo que llamaban que toda la culpa era el capitalismo, era porque era una economía estatista, centrista, socialdemócrata, desde los tiempos de la Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, los gobiernos radicales, etc. Con control de precios, con un montón de trabas para exportar, etc. Bueno, y para importar también, con barreras arancelarias de 67%, 90%. Después Pinochet las bajó a 10%, y después quedaron en 2%, en nada ahora con los tratados de libre comercio. Bueno, entonces, Mariano Puga, y yo fui a esa mediagua, a una misa, leyeron el Evangelio, y Mariano Puga no daba prédica, sino que decía, hermanos, compañeros, no sé si hermanos, compañeros, quiero que interpreten las palabras de Jesucristo. Y hablaban unos hombres ahí que decían, lo que dice nuestro Señor es que nosotros tenemos que fortalecer nuestras barricadas, porque era la época las jornadas de protesta de la década del 80. Yo fui por curiosidad. Si ven, aquí hay plástico, porque aquí está lleno de basura, pues, la gente, el chileno deja pura basura en todas partes. Son unos mierdas los huevos, rotos de mierda, dejando basura por todos lados. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que estuve en esa misa y los gallos decían todo el rato, lo que dice Jesús es que nosotros tenemos que fortalecer nuestra lucha revolucionaria, y era toda una interpretación de ellos así, espantosa. Ese era Mariano Puga, el ideólogo detrás de todo esto que es la toma de la Universidad Católica. Tenemos que entender que Chile se adelanta, porque la toma de la Universidad Católica fue un año antes de la Revolución de mayo del 68. Es decir, Chile tiene una cosa de adelanto tremenda. Entonces, el cardenal
porque era pontificia de la Universidad Católica y estaba, el jefe supremo era el cardenal, le pidió al rector, que era un rector tradicional, momio, llamémoslo así, facho, como quieran llamarlo, normal, tipo normal, que estaba interesado en que la gente estudie nomás, renunció al cargo y quedó el cardenal Raúl Silva Enríquez como autoridad de la Iglesia de Chile, que era demócrata cristiano de corazón, digamos que era un demócrata cristiano de diálogo con el marxismo, o mejor dicho, marxista católico. Entonces él, lo mismo que él escogió entre dos candidatos para ser rector, y uno era Viganó, que era un cura. Le pareció no muy correcto el Viganó y le pareció mejor poner como rector de la Universidad Católica a don Fernando Castillo Velasco. Y Fernando Castillo Velasco era un joven apuesto, buen mozo, de mucho glamour, de silogismos filosóficos muy encantadores, de un corazoncito y un gallo muy decente, con un corazoncito muy grande, como para poder compatibilizar en su espíritu, pero no en la lógica aristotélica, sino que en su espíritu, el marxismo con el cristianismo. En circunstancias que ya Pío XII había condenado el marxismo como una doctrina intrínsecamente perversa. Y uno tiene que entender que la doctrina social de la Iglesia consagraba el derecho de la propiedad. Por eso que Jacques Maritain hablaba de un derecho de propiedad colectivo de las cooperativas autogestionadas, empresas campesinas, obreras autogestionadas. No se eliminaba la propiedad privada, porque cada empresa era propiedad de los que trabajaban ahí. Entonces, eso lo lograba hacer. Entonces, Fernando Castillo Velasco dio un discurso, dijo, esto es temporal, ya me voy a retirar. Era un arquitecto que tenía, por ejemplo, las Torres de Tajamar son de él y tiene muchos proyectos en La Reina, fue alcalde de La Reina. Y era un tipo que tenía una fantasía, le faltaba una formación filosófica para haber tenido un apego a la verdad y a la doctrina de la Iglesia. Pero él estaba en la moda y era la punta de la moda, y además era una persona, como les digo, glamorosa, buen mozo, agradable, buena persona. Y fue a ver a la Violeta Parra, que tenía en La Reina, estaba ella ahí, tenía su carpa, estaba la Violeta Parra 100%, estaba Gastón Sublet aprendiendo de la Violeta Parra y de este otro Silva que andaban recorriendo por Chile, encontrando todas el folclore chileno profundo, maravilloso. Entonces había toda una onda de que todo esto era bueno. Entonces, no, el rector de la Universidad Católica no fue por un año ni por un mes, sino que llegó hasta el 11 de septiembre de 1973, estuvo 6 años. Y en esos 6 años invitó a Helder Câmara, que es uno de los ideólogos de la teología de la liberación, un brasileño de la zona del noreste brasileño, de Bahía, y que él estaba porque Jesús tenía una opción preferencial por los pobres, lo cual es cierto. Es cierto que Jesús tiene una opción preferencial por los pobres, y eso te lo pueden decir los mismos evangélicos. Por algo los evangélicos en Chile son de los pobres, porque necesitan a Jesús, porque el que más necesita a Jesús es el pobre, pero lo necesita espiritualmente como un coach para poder superar sus dificultades de pobreza, como la familia donde estoy ahora, que no son católicos, pero ellos se agarran de Jesús, se agarran de Dios para poder surgir y criar a 5 hijos con nada de recursos, trabajando como obrero. Y la señora trabajando vendiendo la carne de la vaca. Entonces, y la leña, y todo eso. Entonces, es lógico, Jesús tiene una opción preferencial por los pobres, está claro en el Evangelio. Pero eso no significa que vamos a hacer, como decían ellos, un cambio de estructuras, porque a partir de ese cambio de las estructuras, de ese pecado estructural, ¿cuánto llevo? Ya, no sé. El pecado estructural, es un pecado que no viene del hombre, sino que viene de la estructura. Por lo tanto, hay que modificar la estructura. Y en vez de una estructura capitalista, transformarla en una estructura socialista. Ya no era la cooperativa autogestionada, sino que era socialismo puro y duro. Estatismo, haciendas colectivas.
industrias tomadas por los obreros, cordones industriales, todo lo que se hizo en la Unidad Popular. Invitó a Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal es un cura nicaragüense que después vivió en Solentiname, que es una isla que está en el lago de Nicaragua, y él fue el ideólogo de la insurrección sandinista. La insurrección sandinista es una insurrección marxista cristiana, el año 1979. Y yo en esa época, no en esa época, 79, sino cuando fui católico, me pasaban libros de Ernesto Cardenal, exquisitamente editados, por muy buena edición, y el tipo se la podía. Ernesto Cardenal, como literato, se la puede. Como poeta, se la puede. Entonces tiene unos relatos poéticos, prosa poética y poesía extraordinaria, donde yo leía todo esto y decía, qué cosa más linda. Pero él estaba hablando de marxismo, y yo no sabía que estaba hablando de marxismo. Era un católico inocente, completamente inocente. Pero me pasaban estos libros. Ernesto Cardenal, precioso, precioso, buen lector. Y él llegó a la Universidad Católica. A la Universidad Católica llegaban los del Partido Comunista Italiano, que estaban en toda la onda gramsciana. Lo que decía Gramsci, que la cultura, esa cultura católica, cristiana, fue la piedra de tropiezo de la primera oleada revolucionaria de la época de 1917 a 1927. Esos 10 primeros años donde fue la insurrección de Bela Kun en Hungría, donde fue la insurrección de los espartaquistas en Alemania, la insurrección de los comunistas en Baviera, y cómo el Ejército Rojo fue frenado por los polacos. Entonces, todo eso repercutió en la teorización que hizo Gramsci, y que tengo pendientes los videos de Gramsci, porque he ofrecido que voy a hablar de Gramsci, pero no lo digo, pero lo voy a hacer ahora. Voy a hacer videos de Gramsci, tengo que hablar eso. Entonces, venían todos los personajes latinoamericanos, el Gutiérrez, que era el ideólogo el teorizador de la teología de la liberación. Entonces, los cristianos por el socialismo pasó un año, y en 1968, en agosto, donde había insurrección en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, en Tegucigalpa, en la Universidad Autónoma de México, también hubo una matanza de juventud. Estuvo el mayo del 68 en París. Estaba la revolución cultural de Mao Zedong, protagonizada por la juventud también. Entonces había un movimiento juvenil de la generación de la década del 60, donde también estaba toda la generación hippie en Estados Unidos, y estaba toda la generación New Age, que comenzó el New Age, toda esta ida hacia lo oriental, hacia la droga, el consumo de drogas indiscriminado. Ahí tengo un amigo yo que fue el primer hippie chileno, Ricardo Mosela Vila, que algún día voy a hablar de él, porque ese es un amigo que conozco toda su vida, y voy a hacer, no un homenaje, porque no, es para no hacer homenaje, este gallo no es para homenajearlo, pero sí para contar la historia. Lo interesante es la petite histoire, la pequeña historia. Entonces, el 11 de agosto, 200 laicos, 6 sacerdotes y 3 religiosas se tomaron la catedral y pusieron un lienzo arriba, Cristo para los pobres, que si no me acuerdo cómo decía, pero algo así, como Cristo para los pobres. Ya, tomaron la catedral. Hecho histórico. Entonces el cardenal Raúl Silva Enríquez se enojó. Se enojó porque tenía que enojarse, porque él tenía que ser el prelado, la autoridad de todos los católicos. Y había un catolicismo tradicional que estaba enojado con todas estas cosas, obviamente. Entonces estaba Jaime Guzmán, por lo que le contaba, y habían otros más que estaban enojados con esto. El padre Ibáñez Langlois, del Opus Dei, que era un intelectual de primer nivel, super nivel, del Ibáñez Langlois. Véanlo los que lo han visto. Estaba el padre Osvaldo Lira, un super capo, el padre Osvaldo Lira, que rechazaba todo esto y que fue pinochetista 100%, amigo de Pinochet. Padre Osvaldo Lira. Se los recomiendo. Está en internet, en YouTube. Padre Osvaldo Lira.
No sale él porque son grabaciones de la época de esa época. Entonces, se tomaron la catedral y el cardenal dijo, esto no puede ser, que si yo, ustedes están excomulgados y tienen que pedir perdón. Entonces pidieron perdón y él los absolvió rápidamente. Dijo, los absuelvo, pido perdón, los absuelvo rápidamente. Y de ahí, eso fue el año 68. Ya se fue generando lo que fue la ruptura de la democracia cristiana del año 69, cuando se desgajó de la democracia cristiana el MAPU, el Movimiento de Acción Popular Unitaria. Entonces, con Rodrigo Ambrosio, el gran líder que tenía. Entonces, en esa época habían lumbreras también por el lado de la izquierda, que era Rodrigo Ambrosio, en esta posición latinoamericanista, de un socialismo con sabor a vino tinto y empanada. Estaba Miguel Enríquez, que era como el genio de la ultra izquierda, y estaba el presidente, que era Eduardo Frei Montalva, que era también una gran cosa, y estaba Sergio Onofre Jarpa en la derecha, que era un gran tipo también. Y estaba Rodríguez, que fundó el movimiento Patria y Libertad. Y esto estaba yéndose hacia el año 70. Hacia el año 70 la iglesia joven, se llamaba la iglesia joven. Llegó el año 70, había a cada momento atentados, asalto a los bancos, el MIR estaba en plena acción y tomaron a uno de los miristas y lo metieron preso, y entonces los curas hicieron una misa, los curas de la revolución hicieron una misa. Imagínense que eran misas con consagración de Jesucristo, es decir, por ser sacerdotes consagrados legalmente, válidamente consagrados, había transubstanciación de Jesús ahí. Es un sacrilegio muy grande lo que hicieron estos gallos, descriteriados, locos. Entonces, pidiendo la liberación del compañero, no me acuerdo cómo se llamaba, el mirista que había sido tomado preso después de las... Y murió gente, o sea, morían guardias de seguridad de los bancos, moría gente, no había guardia en esa época, privado, sino que moría carabinero, el carabinero que cuidaba el banco. Era fácil en aquellos tiempos robar bancos, no como ahora que está lleno de seguridad. Ahora es muy difícil, en aquellos tiempos era fácil. Entonces, hicieron una misa por el mirista, que lo saquen es un preso político, cuando era por delito. Y el año 70 comienza a darse la efervescencia de la elección presidencial. Y la elección presidencial va a tres bandas. Jorge Alessandri por el lado de la derecha, que era una derecha blanda, tibia, porque no tenía ninguna de las ideas de las que implementó Pinochet, nada. Tanto que se asustaban cuando vino el golpe, los mismos empresarios, la misma gente de derecha decían, bueno, ¿y qué precio vamos a fijar esto? Y los militares dijeron, ustedes fijen el precio, hay libertad. Eso no existía, la libertad de fijación de precio. De lo que Entonces se asustaban, ¿cómo va a haber libertad? Sean libres económicamente, lo que le decían los militares. La revolución militar fue tremenda en ese sentido. Bueno, entonces iba a la derecha con Jorge Alessandri. La democracia cristiana, en su soberbia, pensaban que iban a tener un reemplazo de Eduardo Frei Montalva por Radomiro Tomic. Radomiro Tomic era un tipo excelente, buena persona, era más a la izquierda de la democracia, muy a la izquierda. El proyecto que tenía era el mismo que Allende, el mismo proyecto prácticamente que el de Allende, como proyecto de programa de gobierno. Era casi calcado. Pero él era democrático cristiano pura, químicamente puro, no era de estar con cosas marxistas. Pero no tenía el carisma, la prestancia que tenía Eduardo Frei Montalva, por lo tanto fue a perdedor a tercer lugar. Y salió primero Allende porque hubo una diferencia de 30.000 votos que las mujeres votaron por Allende, que nunca se imaginaba que iba a haber mujeres audaces, porque siempre las mujeres eran conservadoras. En todo caso, ahí se disolvió, apenas sale el gobierno de Allende, se disuelve la iglesia joven. Se disuelve la iglesia joven. Todo este movimiento, porque ya había cumplido su meta. Estamos en el gobierno. Y ahí viene todo lo que es el capítulo de la presencia de la iglesia joven en la Unidad Popular, que no lo he leído todavía. Hasta ahí llego de mi lectura.
Y les puedo contar algunas anécdotas, como cuando llegó la CNI, el año 80, llegó la CNI a la casa de Jaime Castillo Velasco, que era el ideólogo de la democracia cristiana. Era un tipo muy intelectual, con unos anteojos poto botella, pelado, nada que ver con el hermano, que era como buen mozo, como le digo, como un actor de cine. Era como el Mastroianni, se parecía a Mastroianni, a este actor del cine italiano se me olvida el nombre, del famoso director de cine italiano. Entonces, yo estaba pololeando con la hija y de repente llega la CNI a llevarse, estaba vecinos, vivían los dos hijos al lado. Llegó la CNI y se arma la zafacoca, pues llegaron como a las 6 de la mañana. Y yo estaba en la cama con la hija, entonces este gallo llegó, miren, llegó a contar a todo el mundo la alarma, que estaba en pijama, que venía la CNI a la casa. Y me ve a mí con la hija en la cama, fue una cosa, fue terrible. Pero como estábamos en esa urgencia, nos vestimos todos y fuimos a ver. Y era un espectáculo, porque este gallo era un gallo gordito, intelectual, pero se agarró a los barrotes y nos soltaba de los barrotes de la reja de su casa. Y los CNI lo empujaban hacia afuera, y hasta que al final soltó los barrotes y lo llevaron y lo mandaron fuera, porque Pinocho se había enojado por unas declaraciones que había hecho, lo mandaron exiliado. Después fuimos a ver los barrotes. Este gallo no quería irse de Chile, quería mucho a Chile, porque le estaban así torcidos los barrotes, tremendo. Bueno, con esa anécdota me despido. ¿Por qué? Porque tengo que seguir la narración en un tercer video, la participación de los cristianos por el socialismo en la Unidad Popular. Yo lo que sé es toda la participación de los cristianos por el socialismo en el gobierno militar, porque yo me incorporé a la iglesia en el año 75 como militante, ingenuo, como les digo, y ahí fui el año 75 a la fundación de la Vicaría de la Solidaridad en la Catedral, y era un entusiasmo del público. Nunca había visto y nunca voy a volver a ver algo similar a eso. Un entusiasmo tremendo. Las luces prendidas de la catedral, el cardenal Raúl Silva Enríquez dando la vuelta por la nave, alrededor de la nave, en estos pasillos que hay al lado, colaterales a la nave, lleno de gente, todos gritando viva el cardenal, para la fundación de la Vicaría de la Solidaridad. Y de ahí mi presencia con un amigo en la Vicaría de la Solidaridad fue el año 77, donde tenía un registro de todos los que sufrían la represión